Y el cuervo dijo: bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Este es el primer episodio de mi podcast creado para YouTube. Hace un montón que no hago un podcast. El último podcast que hice fue La Hora Muerta. En la caja de descripciones le voy a estar dejando el enlace a mi iVoox, donde pueden escuchar algunos episodios de mi primer podcast que se llamó La Hora Muerta, y también más atrás todavía, creo que todavía quedan algunos programas de radio de Sinfonía de la Noche, que era mi programa de radio hace como 11 años atrás. En este primer podcast les traigo un tema que a mí me encanta, me apasiona, y son los zombies. Apocalipsis zombie, la posibilidad según la ciencia. Aunque ustedes no lo crean, hubo varios científicos que se dedicaron a estudiar esta posibilidad de que se geste en un futuro, quizás cercano, quizás no, un verdadero virus zombie. Y se descubrió que sí puede existir el virus zombie, así como existió la gripe aviar, así como la pandemia que acabamos de pasar del coronavirus. Podríamos pasar una pandemia, pero de virus zombie. Vamos a ir más o menos paso a paso. Esto es un podcast, es bien relajado. Estoy tomando un rico café. Son las 3:30 de la mañana del viernes 17. Así que este podcast va a ser muy relajado, pero les voy a estar contando bien en detalle por qué la ciencia cree o habla sobre la posibilidad de un apocalipsis zombie. A pesar de que los muertos no pueden volver a la vida, y esto es algo que es inevitable, morimos y ya no regresamos nunca más, pero un virus podría acercarnos a parecer verdaderos muertos vivientes. Esto no es joda, o sea, el estudio fue serio, no es que se lo tomaron a la ligera. Una científica estudió sobre esto. Yo, por las dudas, iría preparándome, no sé vos, pero yo pienso prepararme por si en algún momento hay un apocalipsis zombie o una pandemia zombie o como lo quieran llamar. Pero bueno, como les dije, vamos a ir por partes. Vamos a hablar un poco del origen de los zombies. Los antiguos griegos pueden haber sido la primera civilización aterrorizada por el miedo a los muertos vivientes. Los arqueólogos descubrieron, desenterrando muchas tumbas antiguas, que contenían esqueletos clavados en rocas y otros objetos que eran pesados. Supuestamente era para evitar que los cadáveres se reanimaran, volvieran a la vida. El folclore zombie existió durante siglos en Haití, por ejemplo, posiblemente originado en el siglo XVII, cuando se trajeron esclavos de África para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de Haití. Las condiciones eran tan brutales que dejaron a los esclavos deseando libertad, por supuesto. Y según algunos informes, ir más allá de un zombie representa la horrible situación de la esclavitud. Los zombies aparecieron en la literatura desde el 1697, fueron descritos como espíritus, fantasmas, como demonios caníbales. Por acá te voy a estar dejando, esto no lo vamos a hablar porque ya hice un video sobre el origen de los zombies dentro de la literatura. El primer libro que da origen a todas las historias que conocemos sobre zombies, tanto en el cine, en los cómics, como en las películas de Hollywood. Por acá te lo dejo. También los zombies aparecen en la Biblia, pero no es el zombie carnívoro que conocemos en el cine norteamericano. Pero hay muchas referencias a cuerpos que son reanimados o resucitados, que pueden haber inspirado mitos sobre zombies a lo largo de la historia. Pero hablemos del apocalipsis zombie. ¿Será posible? Uno nos puede decir, esto no va a ocurrir porque siempre por ahí puede haber escondido algún científico loco, o quizás podría haber políticos de mucho poder económico poniendo dinero para practicar con muchos virus. Y ya conocemos los resultados de lo que puede llegar a pasar porque acabamos de padecer una pandemia. Pero voy a nombrarte algunas de las formas primero, antes de hablar
de una científica que en especial estudió esto, vamos a hablar de algunas causas que podría ser que nos viéramos como zombies. Una de estas es los parásitos cerebrales. La toxoplasma gondii infecta a las ratas y les saca la propia voluntad. Primero tendría que haber todo un tema de causas y consecuencias, ¿no? La rata tendría que tener estos parásitos cerebrales, después vendría el gato, que es lo más común y doméstico, que se comería esta rata, el virus pasaría al estómago del gato, pero es necesario tener en cuenta que los organismos no son tan diferentes y la toxoplasmosis puede mutar para infectarnos a todos con este virus de las ratas. También vamos a hablar de las neurotoxinas. Algunos venenos, como por ejemplo el del pez fugu, pueden enlentecer las funciones corporales al punto de que una persona parezca estar muerta. Por medio de algunos químicos alcaloides se puede traer a la persona a la vida, pero sin que recuerde nada. Aunque realice algunas actividades básicas como comer y dormir, no es exactamente un ser humano con todas sus funciones normales. La violencia tendría que venir por algún otro virus que se mute también, como el caso del virus de las vacas locas, que afecta la médula espinal y el cerebro de la vaca, volviéndola violenta. Cuando el humano consume esta carne puede contagiarse la enfermedad, y entre otros síntomas comunes están la falta de coordinación y de demencia. Claro que esto no va a suponerse que uno va a volverse zombie ni que por esto va a venir un virus zombie, pero nunca se sabe. Neurogénesis. Quizás más que una razón para iniciar un apocalipsis zombie, se trata del fin de la muerte cerebral, lo que supone un enorme adelanto científico y médico. La animación suspendida ya existe, y con este método se puede hacer que quienes tuvieron heridas en el cerebro puedan volver a la vida. El problema es que la parte regenerada es solo la del interior, mientras la parte que controla las emociones muere definitivamente. Solamente vive aquella zona que nos permite movernos y controlar las funciones simples. Claramente esto te hace parecer un zombie o algo parecido. La nanotecnología. Si podemos introducir nanorobots a nuestro organismo actualmente, poco falta para que se introduzca al cerebro. Y este es el lugar clave de nuestras reacciones, sentimientos, emociones, en fin. No va a faltar el científico loco, quizás, que se ponga a la tarea de crear un virus a base de nanorobots para crear al típico zombie. También tenemos el polvo zombie haitiano, que en el video que les estuve dejando acá arriba hablé de esto. Es un polvo venenoso fabricado por los Bokor, que son las manos del mal de la magia haitiana. Se dice que tiene el poder de crear zombies. El proceso es más o menos así, a través de la ingestión de cierto polvo, que por lo general es mezclado con la bebida, hace que la víctima pierda sus signos vitales. También puede ser soplado sobre el rostro de la víctima. Hace que parezca haber muerto, pero no es una muerte real, es un estado de trance. En un país donde los servicios médicos son escasos, la muerte sin explicación no es un asunto para los médicos forenses. Esto, sumado al hecho de las altas temperaturas en ese país, hace por regla general que un cadáver sea enterrado dentro de las 24 horas después de su muerte, lo que va a incrementar considerablemente las posibilidades de enterrar a alguien vivo. Después de las 48 horas el efecto del polvo zombie se termina, por lo que la persona recupera sus signos vitales. En ese momento es cuando el brujo Bokor lo desentierra. Una vez fuera, la persona va a parecer un zombie y va a ser alimentado con una pasta de antropina y escopolamina, que tiene efectos alucinógenos perturbadores en los neurotransmisores y endorfinas del cerebro. Esto asegura que su cuerpo está vivo, pero que su mente no tenga conciencia absoluta. Se podría decir que el cuerpo resucita, pero no su alma, y que el daño cerebral es tan grave que el individuo no va a tener voluntad propia
y se va a limitar a seguir las órdenes dadas por el Bokor. Su función a partir de ahí va a ser seguramente de esclavo, y su destino casi siempre va a ser, con toda seguridad, trabajar en una plantación de caña de azúcar. El estado zombie es evidente según los testimonios que hay, especialmente en la mirada. La cara pasa a ser inexpresiva, los párpados se ponen blancos, como si el ácido los hubiera quemado. La explicación científica del proceso de zombificación con el polvo zombie haitiano sería que viene causado por el veneno que guardan en su organismo los peces globos, esos que si los cocinas mal resultan mortales. Cierta dosis de esta toxina no sería letal, pero sí provocaría un estado de muerte aparente. Junto al veneno aparece su antídoto, que no sería más que un poco de sal. Un método bien sencillo de volver al zombie a la normalidad. Nada de esto pudo ser demostrado, y pasó a ser más bien una leyenda, así como los vampiros y los hombres lobo. Lo interesante es cómo la leyenda haitiana evolucionó hacia algo completamente diferente, como son los zombies antropófagos. Gran parte de esta popularidad que tiene este polvo zombie tiene su origen en las películas de terror. The Last of Us originalmente fue un juego de Play 3. Ahora cuenta con una serie de televisión. Se trata de un hongo que desencadena una pandemia mundial y convierte a sus víctimas en atacantes sedientos de sangre. Hasta acá no pasaría nada porque se trataría de pura ficción, pero un grupo de investigadores de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, afirmaron que la amenaza por hongos es un escenario posible en el futuro. Si bien los seres humanos no se volverían zombies, existe la posibilidad de que una especie de hongo sufra mutaciones como consecuencia de la crisis climática. Si bien no hay evidencia directa que asocie el estrés por el calor, la investigadora dijo que es probable que el aumento de las temperaturas haga que los hongos se adapten para tolerar mejor el calor. Y sabemos que solo los hongos que sobreviven a la temperatura del cuerpo humano pueden causar enfermedades. Si el estrés por el calor actúa como un desencadenante en los hongos para que aumente su tasa de mutación, es probable que la adaptación ocurra más rápido. Se necesitaría más investigación, herramientas de diagnósticos y vigilancia de los hongos en el ambiente y en las infecciones humanas, afirmó la doctora Gusa. Hasta ahora las bacterias y los virus llaman la atención por su rol en el desarrollo de pandemias mortales e infecciones molestas, pero los patógenos como los hongos también están ganando terreno. Los hongos como Cándida pueden afectar a las personas, sobre todo a las inmunodeprimidas. Los científicos de la Facultad de Medicina de Duke en este estudio revelaron que el aumento de las temperaturas provoca que un hongo patógeno conocido como Cryptococcus denioformans active su respuesta adaptativa, lo que significa que este hongo aumenta su número de cambios genéticos, algunos de los cuales podría conducir a una mayor resistencia al calor y otros tal vez hacia un mayor potencial causante de enfermedades. En el caso de las enfermedades por hongos no se transmiten directamente a las personas a través del aire, pero las esporas están en el aire y respiramos esporas de hongos todo el tiempo, y nuestro sistema inmune está preparado para combatirlas. Las esporas de hongos suelen ser más grandes que los virus, por lo que una simple mascarilla como la que se usa contra el COVID podría ser suficiente para detenerlas, y el calor corporal podría funcionar por ahora también para detenerlas. El estrés térmico aceleró las mutaciones, dice este informe. Tras 800 generaciones de crecimiento, en el laboratorio, la tasa de mutaciones fue 5 veces mayor en los hongos criados a temperatura corporal, 37 grados centígrados sería aproximadamente, o 36,5. Es hora de ponernos serios con los hongos patógenos, opinó Gusa. Este tipo de cambios estimulados por el estrés pueden contribuir a la evolución de los rasgos patógenos de los hongos, tanto en el ambiente como durante la infección. Puede estar evolucionando más rápido de lo que esperamos.
afirmó esta doctora. La investigación contó con subsidios de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. ¿Pero qué es este parásito que genera zombies? Los científicos se refieren a estos como zombies, así como pasa con los muertos vivientes. El parásito necesita de unos días de incubación para finalmente apoderarse del organismo. También fue motivo de inspiración para películas e historias de la cultura popular. Cordyceps, el hongo mortífero que ataca a los animales en México hasta convertirlos en zombies. Hay muy pocos parásitos tan expansivos como este. Este hongo se aloja en animales vivos hasta quitarles el control de su propio cuerpo. El único objetivo de esta especie parasitaria y tóxica es apoderarse de los movimientos e impulsos de los animales, que utiliza para dispersarse y autoprolongarse. Es aterrador este hongo, aunque se conoce poco sobre esta especie. Se sabe que prolifera en los bosques húmedos. Los investigadores saben que se aloja en el organismo a partir de la dispersión de sus esporas. Después de esto, ya no hay vuelta atrás. Es prácticamente una sentencia de muerte para su víctima. Un huésped bastante desafortunado para las hormigas, porque son sus víctimas predilectas. Mientras éstas salen a buscar comida, las esporas se adhieren a sus cuerpos hasta tomar el control de su exoesqueleto. Así ya no pueden moverse más a su propia voluntad. El hongo se los impide. Bajo su influencia poderosa, los insectos se convierten prácticamente en muertos vivientes. Como la hormiga ya no es dueña de sus movimientos, se ve obligada a abandonar su hogar para buscar climas más húmedos, de manera que el hongo pueda proliferarse todavía más. Cuando llega a este lugar, el insecto clava las mandíbulas en una hoja, en el tallo de alguna flor o en los árboles, y así espera la muerte, completamente consumida por el hongo. Este hongo consume las vísceras, órganos internos, y solo va a dejar su carcasa inerte cuando ya no le sirva. Una vez que el cadáver queda vacío, se convierte en una plataforma de lanzamiento de esporas que esperan apoderarse de nuevos insectos, un parásito verdaderamente zombie. Estos no son precisamente el virus T que estás esperando que te cuente. Nos vamos acercando cada vez más con el paso de los años a la posibilidad de un virus zombie o una pandemia de zombies. Pero vamos a hablar ahora de la posibilidad de un violento virus que estudiaron, y sería gripe y rabia híbrida, que podría conducir a que las personas infectadas se conviertan en verdaderos zombies. Las víctimas podrían presentar todas las características clásicas de las películas de terror, se convertirían en torpes monstruos descerebrados, con tendencias asesinas, y también podrían contagiar a otras personas a través de la saliva. No son muertos que regresan a la vida, sino que serían infectados, comportándose como los vemos verdaderamente en las películas de terror. Esta posibilidad horripilante está siendo discutida, aunque con calma. Nada de asustar a la población con que ya se está gestando un virus zombie, aunque no lo sabemos. No nos esperábamos sinceramente una pandemia como la que hubo, pero bueno, no hay que asustarse, pero si una científica o un grupo de científicos se toman el tema de los zombies, de los virus zombies en serio, es como para empezar a prestarle un poco más de atención o de asustarse un poco, ¿verdad? Una viróloga llamada Samita Andreasky, viróloga de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, en Florida, fue invitada a un documental que realizó el National Geographic, que trataba sobre la verdad sobre los zombies. Se transmitió allá por el 2010. Andreasky explicaba que la combinación de los virus de la rabia con un virus de la gripe mutados podrían crear la base de una pandemia zombie en todo el mundo. Esta mujer estaba hablando de la posibilidad de la gestación de un virus en el 2010. No pasó mucho más y vino la pandemia del coronavirus. Los zombies, queridos amigos, serían posible.
Con la combinación de estos virus, con todo lo anterior que te estuve diciendo, no. Sinceramente, no. Pero con la combinación de estos dos virus, sí podría existir un verdadero virus zombie, una verdadera pandemia zombie. Bueno, te repito, Samita Andreaski, que es viróloga de la Universidad de Miami, explicó en el 2010 en una entrevista, aunque resulte un poco improbable también, la posibilidad de un virus mutado genéticamente, que convierta a los afectados en zombies. Imagínense un escenario en el que mediante la técnica de la ingeniería genética, el virus de la rabia se mezcla con el virus de la gripe para que sea transmitible por el aire, con el sarampión para que produzca cambios en la personalidad, con el de la encefalitis para que el cerebro arda de fiebre y aumente la agresividad, y por último con el del ébola para que el infectado sangre a borbotones. Todo esto combinado produciría algo como un virus zombie. Estas fueron las palabras que dijo la viróloga acerca de la posibilidad de crear un verdadero virus zombie. Sería bastante complejo, pero no imposible. Por supuesto que las conclusiones de esta científica resultan espeluznantes, pero Andreaski también aclara: la naturaleza no permitiría que todas esas combinaciones se produjeran simultáneamente, por lo que lo más seguro es que debería obtenerse en un laboratorio. Pero ¿quién le asegura a Andreaski que no se paga para crear este tipo de virus? De una manera natural, por supuesto, todos estos virus, según una viróloga de la Universidad de Miami, no podría aparecer de la noche a la mañana causado por la naturaleza, sino que debería ser trabajado dentro de un laboratorio. Pero los virus también mutan constantemente. La exposición de diversas sustancias químicas, el calor, el frío, la humedad, la sequedad, el aire a presión, la disponibilidad inmediata de un huésped, incluso la intensidad de los rayos ultravioleta pueden probablemente causar también de manera natural una mutación genética en todos los virus que hay en el mundo. El proceso de selección natural también causará que el virus mute en función a la disponibilidad de los nutrientes, la respuesta al sistema inmunológico y errores en la replicación del cuerpo. El código genético es mutable y fácilmente adaptable. Periodos de incubación del virus llegaron a cambiar drásticamente. Es por eso que Andreaski señala que si un híbrido del virus de la rabia y gripe se mutan, se produce entonces la posibilidad de un virus zombie altamente contagioso. De cualquier forma, así como se contagiaba el coronavirus, se podría contagiar fácilmente este virus zombie si se mutara. La infección por rabia se estudió durante siglos y gracias a los animales domesticados bajó mucho la cantidad de animales infectados por este virus. Pero algunos animales todavía pueden ser infectados por algún encuentro con un murciélago rabioso, con una ardilla o con cualquier otro tipo de criatura salvaje. La rabia tiene tratamiento, siempre que el tratamiento se administre bien. La mordedura de un animal infectado de rabia no puede ser fatal para los seres humanos. Por supuesto que sin tratamiento te llevaría a la muerte. Y en pocas semanas, el virus de la rabia se incuba dentro del cuerpo durante semanas o meses. A veces tarda hasta un año completo antes de que los síntomas se noten. La ansiedad, la confusión mental, la locura leve seguida de parálisis y alucinaciones son algunos de los síntomas en los seres humanos. En cuanto al virus híbrido zombie en el aire, para crear un virus de rápida propagación tipo pandemia, el virus de la rabia no solamente tendría que mutar, sino que el contagio debería ser aéreo, y podría lograrse al combinar el material genético del virus de la rabia con el de la gripe, como explicó Andreaski perfectamente. Los virólogos están familiarizados con el virus de la rabia y de la gripe, y saben que ocurre constantemente. Pero más allá de Andreaski hay otros científicos que también hablan de esta
posibilidad por el hecho de que aparecen tantas nuevas cepas de la gripe. La persona infectada con rabia le sale espuma por la boca, se retuerce en forma brusca, a veces dislocándose las articulaciones y lesionando las costillas. Muy parecido a los zombies de las películas. El virus de la rabia híbrida sería una enfermedad ficticia hasta el momento, una posibilidad que estudió una viróloga en Estados Unidos y que otros virólogos también le prestaron atención y dijeron que podría ser posible crear esta clase de cepa de la gripe, entre rabia y gripe. Los virólogos supuestamente están todos de acuerdo en que dos virus diferentes como la rabia y la gripe podrían intercambiar material genético en forma recombinante, a pesar de que aseguran que tal evento no tiene precedente. Algunos recuerdan el extraño episodio del brote de la gripe porcina, que parecía haber marcadores genéticos de la gripe porcina en la gripe aviar, y un tercer tipo que no fue fácil de identificar hasta el momento. La extrañeza de este virus llegó a algunos biólogos a preguntarse en voz alta si había escapado de algún laboratorio de bioguerra. La especulación sobre la gripe porcina lleva a la cuestión de la manipulación genética en el laboratorio. Muchos expertos admiten que es posible crear una cosa tan monstruosa, pero que sin embargo se apresuran a calificar que el reconocimiento de las garantías para la creación de un híbrido sería una tarea monumental. Andreaski postula en el documental sobre la posibilidad de que la ingeniería genética cause la pandemia viral zombie. Entre todo el abanico de virus gestados en laboratorio, no solo la gripe porcina, sino un montón más, estaría también la posibilidad de un virus zombie, y la invasión de los muertos vivientes puede ser una opción. El riesgo de padecer de una pandemia, de un virus alrededor del mundo entero, no es noticia nueva para nosotros, sobre todo con la influenza A, H1N1, el ébola y un montón de virus más que comenzaron a mutarse. Diminutas bacterias, virus y otros microorganismos son capaces de mostrar qué frágil es la existencia humana, a pesar de los grandes avances de la tecnología, la medicina y de la ciencia en general. Existen un abismo entre las enfermedades que conocemos y la caracterización típica de los zombies. Una mutación proveniente de un nuevo brote de algún virus, como la rabia o el ébola, también podrían crear que el apocalipsis zombie se desate sobre la Tierra. Los neurocientíficos Bradley Wittek y Timothy Bastenen exploraron los cambios neurológicos que un zombie, tal como lo conocemos a través de la ficción, experimentaría en su sistema nervioso y cuáles serían sus repercusiones en su estado de conciencia. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, organismo encargado de la prevención y el desarrollo de campañas para combatir diversas enfermedades que aquejan a la sociedad norteamericana, presentó un manual a modo de historieta llamado Zombie Pandemia. En él, la institución crea una historia ficticia donde la prevención ayuda a salir adelante a los protagonistas y finaliza con una lista de objetos y medidas necesarias ante cualquier emergencia sanitaria. El matemático y profesor de la Universidad de Utah, Robert J. Smith, diseñó un modelo de una situación hipotética en donde un virus causante de un estado zombie se transmita a través del aire a una velocidad insospechada. Según sus cálculos, una verdadera pandemia podría estar en la puerta si se permite que el virus avance de la misma forma y con una velocidad similar a la de la gripe. Para evitar morir, la única solución sería limitar la expansión de la pandemia, acabando con cada zombie mientras se cree una vacuna. Como ven, muchas personas serias, estudiosos, matemáticos, virólogos, biólogos, estudiaron la posibilidad de un virus zombie. Esto es lo que genera que
nos dé la duda de que si podría ser verdad. En los últimos años el descubrimiento de superbacterias resistentes a la mayoría de los antibióticos conocidos alertó a la comunidad médica internacional para encontrar la causa de su creación. Las cepas de microorganismos que mutan y se transforman en otros más complejos podrían evolucionar en bacterias impredecibles, letales para los seres humanos, especialmente aquellas que ataquen el sistema nervioso. Podría alterar el comportamiento de la conciencia, tal y como la conocemos nosotros. Esto es lo que hace que uno piense si la posibilidad de un virus zombie, de una pandemia zombie, es posible. No la podemos rechazar completamente, no podemos decir que solo ocurre en las películas, porque es muy posible. Hubo varias pandemias en el mundo. Esto por supuesto dio el origen a la posibilidad de que se cree en un laboratorio un virus zombie, pero también hay una gran posibilidad, según muchos estudiosos del tema, personas serias, que podría gestarse este virus de manera natural. Yo creo que podría ser una posibilidad, pero siempre por supuesto decíamos de que no, pero en el caso de que sea una posibilidad y no nos contagiamos, tenemos que protegernos así como en las películas, porque van a ser seres humanos completamente descontrolados, atacando. Hubo muchos videos que circularon que enseguida se encargaron de decir que eran falsos, donde se veían algunas personas que parecían tener un virus similar al ébola, mezclado con algo más, porque escupían sangre por la boca y tenían esta necesidad de morder. Yo creo que si se fabricara un virus zombie no sería como en las películas. Serían personas, sí, que se moverían mucho, que estarían rompiéndose los huesos a sí mismos, como es la rabia, que quizás nos atacarían por desesperación más bien, pero no creo que sea como en las películas, pero sí creo que podría ser que se geste un virus zombie o algo similar en algún momento. No el zombie como lo conocemos, la persona que se muere y resucita, eso no lo creo absolutamente, pero sí una enfermedad, un virus que se transmita como se transmitió muchos virus durante la historia. Otro artículo muy interesante que encontré es del científico Schlossman o algo similar, tiene un apellido bastante raro, que nos cuenta lo siguiente, un artículo muy interesante. Es posible que una persona sufra de la muerte cerebral del lóbulo frontal y se mueva y perciba el mundo a su alrededor sin una conciencia verdadera. El lóbulo frontal es el encargado, entre otras funciones, de frenar la convulsión y el apetito. Una persona sin un lóbulo frontal es funcional en términos de su propia movilidad, pero vive rígida en su totalidad. El llamado cerebro de reptil, donde se gesta la ira y la agresividad. Alguien bajo estas condiciones se movería y se comportaría como un infectado, literalmente. La muerte del lóbulo frontal, según este doctor y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, se dio a la tarea de estudiar esta posibilidad. En su primer trabajo al respecto lo llamó síndrome de la deficiencia de la saciedad. En este documento el doctor establece que la posibilidad de que una persona se convierta en un muerto viviente es muy plausible. La clave de esto estaría en un daño irremediable en el lóbulo frontal del cerebro. Es posible que una persona sufra la muerte del lóbulo cerebral, aseguró, y se mueva y perciba el mundo sin una conciencia verdadera. El daño del lóbulo frontal podría provenir de una infección viral, de una fiebre muy alta. En nuestra sociedad moderna, un virus de alto contagio podría tomar a la humanidad entera en unos pocos meses. La epidemia de influenza española en el 1918 se cobró 100 millones de víctimas en 9 días. Una estimación basada en una infección similar en una semana contagiaría a 250 millones de personas. Según se cuenta, el gobierno de Estados Unidos se prepara para todo y por esto aporta a los científicos a que sigan estudiando las diferentes posibilidades de muchas pandemias. Una de ellas sería la pandemia zombie. Según una noticia de la CNN,
dice que tuvo acceso al documento de protección contra un apocalipsis zombie, nombrado CONOP 8888, que contiene desde zonas de contención hasta un plan de posicionamiento e instrucción militar contra los zombies. Según esta fuente, el documento no clasificado está encargado de proteger y de aislar a la humanidad frente a la posibilidad de un ataque zombie. La verdad que es una cosa increíble. Esto es más o menos todo lo que estuve leyendo en la web, en diferentes fuentes, en diferentes páginas, una de ellas en National Geographic, entre otras. Varias utilicé, porque hubo varias cosas que me llamaron mucho la atención y también había muchos artículos que no te convencían. Te traje más o menos un resumen de cada artículo que sí convencía, basado en la ciencia, en personas serias que estudiaron el tema con seriedad. Una de mis películas favoritas sobre zombies es La Noche de los Muertos Vivientes. En varios videos les conté esto, porque es una película que marca excelente cómo seríamos los seres humanos si aparecen los zombies, si resucitan los muertos. Lo maravilloso de esta película, que da origen a un montón de películas más, es esto de que es filosófica, porque los muertos se despiertan en sus tumbas porque no hay más espacio en el infierno. Eso sería como el apocalipsis zombie con el que podrías llegar a soñar, no con una pandemia creada por un virus en un laboratorio, ni por nada de los que le vengo contando, sino que esto sería fascinante, porque ya serían muertos, entonces no te resultaría tan difícil romperles la cabeza con algo, ¿no? Es como que es el apocalipsis zombie con el que soñamos más de uno, pero muchos también sueñan con otro tipo de apocalipsis zombie, con zombies más modernos como los zombies infectados por esta clase de virus que podrían suceder, ¿cómo no? Somos muchos las personas que soñamos que al despertar nos encontramos con la noticia de una invasión zombie para decir, ¿vieron? Era posible, pero es poco probable hasta el momento. Es posible. En caso de una invasión zombie, hay que acordarse siempre que hay que correr, buscar lugares altos y apuntar a la cabeza, porque es lo que los hace comportarse como zombies, ¿verdad? En el caso que sea cualquiera de todos estos virus o todas estas posibilidades de las que te estuve hablando. A mí me pareció un tema súper divertido, súper interesante, novedoso, llamativo, entre un montón de cosas más, porque saben que yo adoro a los zombies, me gustan mucho sus géneros, me gusta el terror en general, pero me gustan los subgéneros dentro del terror, como los zombies, el horror botánico, todo lo que tenga que ver con experimentos en el terror a mí me fascina, me encanta. Por acá te voy a estar dejando Flores para los Muertos, una pequeña novela que escribí hace un montonazo de años sobre zombies y horror botánico. Es un tema divertido, es un tema que nos encanta ver en las películas de terror, pero por supuesto que nadie va a querer en realidad que ocurra otra pandemia o que ocurra cualquier desastre de este estilo, otra vez ver a familiares partir por culpa de un virus que se viene de cualquier lado del mundo. Así que es horrible, horrible. No estaría bueno que aparezca un apocalipsis zombie real, una pandemia zombie, como la llaman muchos científicos. La verdad que hablando seriamente no estaría nada bueno. Por supuesto que no. Nadie va a querer que la humanidad vuelva a padecer una cosa así, por favor. Que no aparezca ningún virus zombie. Ya tuvimos bastante con el COVID. Listo, hasta acá es como que soportó la humanidad, ya basta. Espero que les haya gustado mi primer podcast para YouTube. Me gustó bastante la idea de hacer un podcast para YouTube. Este podcast también lo voy a estar subiendo a iVoox por si lo querés descargar y escucharlo de tu teléfono. La idea de volver a los podcasts es que no tengas que estar mirando constantemente la pantalla, que puedas ponerte a escuchar mientras trabajas sin la necesidad de estar viendo cómo era la cara de tal doctor, sin necesidad de mucho video, más bien hablarte como si estuviese en radio, hablarte como si estuviese haciendo mi anterior programa en podcast. De la misma forma va a ser acá en YouTube, porque me gustó mucho la idea de traerte diferentes temas. Mis podcasts siempre van a estar relacionados con temas de terror, con temas paranormales, con misterio, con cuentos de terror,
con leyendas urbanas, con todo esto del mundo del terror y su amplio abanico, que hay un montón de temas para traerles y les voy a ir trayendo más, algunos parecidos a este, otros con un poco más de literatura, en fin. ¿Para vos sería posible una pandemia zombie, un apocalipsis zombie? ¿Qué pensás de todo lo que te estuve hablando en este mi primer podcast? ¿Crees que podría ser posible que se geste o que mute o que se cree en un laboratorio un virus zombie entre la gripe y la rabia? Déjamelo de comentario porque la verdad me interesa muchísimo saberlo, me interesaría mucho saber tu opinión sobre este tema que me encanta y me apasiona. Como siempre te digo, si te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario, me compartas con tus amigos porque de esa forma me ayudas a crecer y sigo subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Este fue mi primer podcast. Espero que les haya encantado, a mí me encantó, me divertí un montón, un tema muy interesante para leer, un tema muy interesante para hablar y me fascinó, como cada uno de los videos que suelo hacer. Voy a estar subiendo este podcast quizás una vez a la semana o quizás semana por medio, vamos viendo, según cómo vaya yendo es como voy a ir subiendo. Me salió un versito, ¿no? Este domingo tenemos un nuevo video dedicado a un poeta maldito que me encanta. Te cuento también que en la caja de descripciones te dejo los enlaces a las redes sociales en las que estoy. Estoy solamente en Instagram y en Facebook. En Instagram no suelo ser muy activa, pero en Facebook sí. En mi página de Facebook, Lucila Castro Díaz LCD, comparto todo el tiempo material, subo todo el tiempo, todos los días estoy subiendo algo, ya sea fotos, videos o algo. Así que es donde estoy más activa, ahí me puedes dejar un mensaje si querés decirme algo. Y ahora sí me voy despidiendo. Como siempre les digo, si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco enormemente y te mando un abrazo enorme del fondo de mi corazón. Y nos vemos en el próximo video.